Bienvenidos al curso Seguridad de la Información y los Sistemas de la Tecnología de la Información. Para una empresa, puede resultar difícil implementar un programa perfecto de seguridad de la información. Pero lo que sí es posible y razonable es que se adopten una serie de medidas de seguridad suficientes para que sus redes y sistemas informáticos, así como los datos y la información empresarial, estén protegidos. Este es un requisito a cumplir por las empresas que deseen asegurar que la información que manejan, tanto propia como la de sus asociados de negocios, no se vea vulnerada. Seguridad lógica. Es la aplicación de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos y solo se permite acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. La seguridad lógica involucra todas aquellas medidas establecidas por la administración, usuarios y administradores de recursos, a fin de minimizar los riesgos de seguridad asociados con sus operaciones cotidianas. Es importante precisar que esto se complementa con la seguridad física. Sus objetivos son: restringir el acceso a los programas y archivos, asegurar que los usuarios o empleados puedan trabajar sin una supervisión minuciosa o se impida que les puedan modificar los programas y o archivos determinados. Asegurar que se estén utilizando los datos, archivos y programas correctos en y por el procedimiento correcto. Que la información transmitida sea recibida por el destinatario al cual ha sido enviada y no a alguien más. ¿Y de qué se encargará la seguridad lógica? Pues bien, de los controles de acceso para salvaguardar la integridad de la información almacenada, la autenticación, así como identificar individualmente a cada usuario y sus actividades en el sistema, además de controlar y salvaguardar la información generada, archivos y transmisiones de información. Las características de la seguridad de la información son confidencialidad, disponibilidad e integridad. Estándares de seguridad. Los estándares de seguridad que se deben considerar en un adecuado proceso que asegure la información y los sistemas de tecnología de la información se basan en identificación y autentificación, roles y criterios de acceso, transacciones, limitaciones de los servicios, modalidad de acceso, ubicación y horario. Empecemos a definir uno por uno. Identificación y autentificación de las personas. Cuando se menciona la seguridad del centro de datos, lo más probable es que en primer lugar pensemos en sabotaje, espionaje o robo de datos. Si bien la necesidad de protección contra intrusos y el daño intencional que estos podrían causar son obvios, los peligros derivados de la actividad del personal representan un riesgo cotidiano, muchas veces por desconocimiento. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Las nuevas tecnologías de seguridad a veces pueden parecer exóticas e inescrutables, como lectoras de huellas digitales y de mano, tarjetas inteligentes, geometría facial. El objetivo de seguridad subyacente, que no cambió desde que las personas comenzaron a tener cosas para proteger, nos resulta sencillo y familiar. La organización debe recibir una respuesta confiable ante la pregunta. Veamos los roles y criterios de acceso. Debemos considerar los siguientes parámetros para determinar el grado de accesibilidad de las personas a determinadas áreas vulnerables. ¿Qué personas pueden acceder a qué áreas? La identidad personal, motivos para estar allí, necesidad de conocimiento, mecanismo de seguridad básico, sistemas biométricos, cámaras de seguridad, causantes de violaciones al acceso lógico. Existen estadísticas que reportan que el más alto índice de vulnerabilidad al acceso lógico o sistemas TI se dan por personas contratadas a tiempo parcial, hackers o piratas informáticos, competencia y ex empleados. Te invito a reflexionar. ¿Cuáles son los procedimientos que tu organización tiene vigentes para evitar que tus sistemas lógicos se vean vulnerados por personas pertenecientes a la lista arriba detallada? Mientras tanto, veamos las transacciones, contraseñas y sus aspectos a evaluar. En las organizaciones, a veces se piensa que solo con el uso de un antivirus adecuado podemos resguardar la información. Grave error. Se debe determinar las políticas a seguir en el uso de las contraseñas. Las empresas deben asegurar de que toda la información, incluso la comercial, confidencial, esté protegida del abuso de la tecnología de la información disponible. Debemos ver los responsables de quien asigna la contraseña, inicial y sucesivas. Vigencia, incluso puede haberlas de un solo uso o dependientes de una función de tiempo. Número de intentos que permiten al usuario. Protección o cambio de la contraseña iniciales que llegan a los sistemas.
Capacitación de los empleados respecto a las políticas de seguridad de la tecnología de la información, procedimientos y estándares. Siempre se ha dicho que la contraseña ha de ser difícilmente imaginable por ajenos y fácilmente recordables por el propio usuario. Y este último aspecto se pone en peligro cuando un mismo usuario ha de identificarse ante distintos sistemas, para lo que puede asignar una misma contraseña, lo que supone una vulnerabilidad si la protección es desigual. Limitaciones a los servicios. Debe aplicarse un sistema para identificar el abuso de la tecnología de la información, incluso el acceso indebido como también la falsificación y la alteración de la información comercial. Todo lo que vulnere el sistema debe someterse a las pertinentes acciones disciplinarias por parte de la organización y los empleados deben ser capacitados y conscientes sobre esto. Modalidad de acceso. Se puede considerar como ciertos privilegios que se tiene sobre la información. Pueden ser de lectura, escritura, ejecución, borrado, creación y búsqueda. Los sistemas más habituales para el control de acceso son los siguientes. El uso de uno u otro difiere, dependiendo del grado de seguridad que la organización desea otorgar al área. El RFID, un lector de proximidad, un lector magnético o un lector biométrico. Antes de optar por uno o varios de ellos, se debe evaluar los siguientes aspectos. La capacidad de reprogramación, resistencia a la falsificación, fácil interacción a las tarjetas lectoras, conveniencia, volumen de datos que incluye, costos de tarjetas y lectoras. Otro de los aspectos importantes a tomar en cuenta es la realización de simulaciones para validar el grado de penetración. Penetración externa. Se verifican los sistemas de forma que estén protegidos frente a ataques desde fuera de la organización. Penetración interna. Consiste en el mismo estudio de la penetración externa, pero haciendo la suposición que el ataque procederá desde el interior de la empresa, es decir, por usuarios del sistema. En ambos casos forman parte de la evaluación: posibles virus, hackers, sistemas operativos inestables, copias de seguridad y programas mal diseñados. Las modalidades de acceso se pueden administrar bajo el método de planear, hacer, monitorear y actuar. Empecemos por la primera etapa, planear. Como primer paso se identifica qué activos se deben proteger. De esta relación se determinan cuáles son los activos lógicos y físicos. Segunda etapa, hacer. Una vez finalizada la lista de chequeo, se establecen las políticas a implementar y sus respectivos controles. Se debe tener en cuenta que una política aplica uno o más controles para poder ser implementados. Ejemplos de políticas a implementar. Verificar que no existan keyloggers en PCs con información crítica. Evitar intentos seguidos errados en clave del sistema. Cambiar la clave de acceso al sistema periódicamente. Utilización de firewalls, VPNs y conexiones seguras. Instalar software de análisis de vulnerabilidad y fingerprints para archivos. Manejo de ataques potenciales de ingeniería social. Ejemplos de controles que deberían ser utilizados en las políticas antes mencionadas. Identificación, autenticación y autorización para usuarios. Restricción de acceso a programas y archivos. Restricción de modificación de programas y archivos que no correspondan. Seguridad en uso de datos, archivos y programas correctos en y por procedimientos correctos. Información transmitida sea recibida por el destinatario al cual ha sido enviada. Información recibida igual a información transmitida. Sistemas alternativos secundarios de transmisión entre diferentes puntos. Pasos alternativos de emergencia para la transmisión de información. Utilizar barreras firewall. Tuning en la base de datos. Escanear con antivirus equipos de cómputo. Normas de asignación de cuentas. Cabe señalar que se pueden asignar uno o más controles para cada política establecida por la organización. Hablemos ahora de la tercera etapa, monitorear. Las políticas creadas se les asignaron una serie de controles para verificar el cumplimiento de estos. Se sugiere llevar un puntaje y establecer criterios de control como los siguientes. Para el criterio del control no aplica, tenemos el puntaje de N. Para el control es redundante, tenemos el puntaje de R. El control es efectivo, es clave y no se cumple o no se conoce, 1. El control es efectivo, no es clave y no se cumple o no se conoce, 2. El control no es efectivo y se cumple, 3. El control es efectivo, no es clave y se cumple, 4. El control es efectivo, es clave y se cumple, 5. Etapa 4. Actuar. Una vez realizado el monitoreo o auditoría interna, se asigna un puntaje para cada control. Para tal efecto, se procede a calcular el porcentaje de cubrimiento de cada política.
mediante la siguiente operación. Puedes establecer porcentajes de riesgo aplicados. 0,00 a 9,99. Los controles son adecuados. De 10,00 a 39,99. Los controles son suficientes. De 40,00 a 59,99. El control es débil. De 60,00 a 79,99. El control es deficiente. De 80,00 a 90,99. El control no opera. En base a los controles establecidos, puedes definir los porcentajes de cubrimiento y riesgo de las políticas establecidas. Para la política, verificar que no existen keyloggers en PCs con información crítica, con fecha 5 de noviembre del 2019, se tiene el cubrimiento del 49% y con un riesgo del 51%. Para la política, evitar intentos seguidos errados en clave del sistema, con fecha 2 de diciembre del 2019, con un cubrimiento del 32% y con un riesgo del 68%. Para la política, cambiar clave del acceso al sistema periódicamente. Colocamos la fecha del 2 de diciembre del 2019, con un cubrimiento del 25% y con un riesgo del 75%. Para la política, uso de firewalls, VPNs y conexiones seguras, tenemos una fecha del 2 de diciembre del 2019 con un cubrimiento del 25% y un riesgo del 75%. Y para la última política de manejo de ataques potenciales de ingeniería social, tenemos una fecha del 2 de diciembre del 2019 con un cubrimiento del 57% y con un riesgo del 43%. Ubicación y horario. El acceso a determinados recursos del sistema pueden estar basados en la ubicación física o lógica de los datos o personas. Estos a su vez pueden ser controles de acceso interno, los cuales determinan lo que un usuario puede o no hacer con los recursos del sistema. Palabras claves son comúnmente asociadas a la autenticación y se utilizan para proteger datos y aplicaciones. Encriptación. Esta información solo puede ser descifrada por quien posee la clave apropiada para hacerlo. Listas de control de acceso. Registro de usuarios, computadoras y procesos a quienes se le han otorgado ciertos privilegios para usar algún recurso del sistema. Límites sobre las interfaces de usuario. Conjunto de listas que restringen funcionalidades específicas. Etiquetas de seguridad. Son denominaciones que se dan a los recursos. Una vez que han sido elaborados, ya no pueden ser cambiados. Controles de acceso externo. Son una protección contra la interacción de nuestro sistema con los sistemas, servicios y personas externas a la organización. Dispositivos de control de puertas. Autorizan el acceso a un puerto determinado del computador. Puertas de seguridad. Permiten filtrar o bloquear el acceso entre redes. Autenticación basada en host. Proporcionan el acceso según la autenticación del computador donde se origina el requerimiento de acceso. Estas son medidas absolutamente necesarias para mantener la seguridad de la información y los sistemas TI. Instalar, utilizar y mantener actualizados antivirus y anti-spyware en todos los equipos utilizados de la empresa. Garantizar la seguridad de la conexión a Internet. Instalar, utilizar y mantener actualizado cortafuegos de software en todos los ordenadores utilizados en las pequeñas empresas. Revisar y mantener al día los parches de seguridad y actualizaciones de los sistemas operativos y aplicaciones. Todos los proveedores de sistemas operativos ofrecen parches y actualizaciones a sus productos para corregir los problemas de seguridad y para mejorar la funcionalidad. Hacer copias de seguridad de todos los datos empresariales importantes. Establecer programas con fechas de realización de backups. Esto se realiza por falla de los discos duros. Los empleados cometen errores y los programas maliciosos podrían destruir datos. Controlar el acceso físico a los equipos y componentes de la red. No se debe permitir que las personas no autorizadas tengan acceso físico a los equipos y se deben extremar las precauciones con el personal que ingrese a la oficina, así como con el soporte técnico externo encargados de actualizar o reparar los equipos. Asegurar el punto de acceso inalámbrico a las redes de trabajo utilizando contraseñas fuertes. Formar a los empleados en los principios básicos de seguridad. Configurar cuentas de usuario individuales para cada empleado en los equipos y en las aplicaciones de la empresa y que requieren buenas contraseñas. Limitar el acceso de los empleados a los datos y la información específica que necesiten para hacer su trabajo y limitar la autoridad para instalar software. De esta manera llegamos al final del curso Seguridad de la Información y los sistemas de la tecnología de la información. ¡Nos vemos!